Bueno, hoy otra vez, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy otra vez tenemos una clase de Historia del Arte, pero va a ser ahí medio maratónica. Vamos a hacer un recorrido rapidito para no hacer esto demasiado extenso sobre varios estilos artísticos. La idea es poder avanzar un poquito en lo que va pasando después del románico para poder trabajar en algunas cuestiones estéticas y de filosofía del arte ya de la Alta Edad Media. ¿Sí? Estamos hablando de Santo Tomás y autores ya que corresponden a la Alta Edad Media. Entonces por eso tenemos que avanzar un poquito en lo que fue pasando a nivel de expresión artística, entre comillas, porque repetimos la idea de ars que tenemos en este tiempo, no se diferencia todavía tanto de la idea de Tesne griega, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido muy sintético, tal vez un poco simplificado, pero la idea no es demorarnos mucho en estas cuestiones para ya adentrarnos más en cuestiones filosóficas. La idea es ver el arte entre el siglo XII y el siglo XIV o el siglo XV, por ahí vamos a poner, depende. El tema es que la cuestión acá es que hay en diferentes áreas de Europa van a estar pasando diferentes cosas. Entonces, para cuando en algunos lugares en el siglo XII estamos en pleno románico, hacia finales del siglo XII en Francia ya estamos en gótico. ¿Sí? Ese es el problema, por eso dije el arte entre esos siglos y vamos a tratar de ordenar un poco. Entonces, sí, oficialmente el gótico estaría terminando en el siglo XIII. Ahora en Francia terminó un poquito antes el románico. Así que es por eso un poco lo que tratamos de ordenar hoy. Entonces, la clase pasada habíamos visto románico, la clase pasada historia del arte, que está entre el siglo XI y el siglo XIII en la mayoría de Europa, va a terminar un poquito antes en Francia. Y en Francia lo que empieza a pasar, mientras que en el resto de Europa todavía estamos en el románico, es la llegada de un estilo nuevo, ¿sí? Que es el estilo gótico. Acá se innova en este sentido en Francia porque se adelanta un poquito a lo que va a pasar en el resto de Europa. El gótico no es un estilo universal, eso es algo importante. A veces cuando uno habla de estilos en arte, dice, bueno, el Renacimiento, piensa que toda Europa atravesó el Renacimiento, o el gótico, y parece ser como si fueran estancos históricos, ¿sí? Y fenómenos universales. Y en muchos casos son fenómenos muy locales. Cuando hablamos de gótico propiamente dicho, estamos hablando de Francia. El gótico es un fenómeno francés. Vamos a ver un poquito a qué nos referimos con esto. Vamos a tomar dos catedrales de referencia, hay muchas más. Hay cosas bellísimas para ver, pero vamos a tomar por ahí las más representativas. Vamos a ver Nuestra Señora de París, Notre Dame. Vamos muy en los medios en los últimos tiempos por ese incendio terrible que la semi-destruyó, ¿sí? hace un tiempito. Notre Dame de París, ¿sí? Es una catedral y no es casualidad que para ver gótico veamos catedrales, porque el edificio prototípico y arquetípico del gótico va a ser la catedral. El gótico es un estilo de las grandes ciudades y por lo tanto va a ser de las grandes catedrales. No vamos a encontrar mucho gótico en pequeñas parroquias del campo, ¿sí? Estamos en una etapa europea en la que las poblaciones, a causa de las hambrunas, de las enfermedades, de las invasiones bárbaras, etcétera, se ha corrido hacia las ciudades, ¿sí? Las ciudades han crecido en gran número y se ha concentrado mucha población en las ciudades y nace y se consolida la figura de la catedral. Ahí tenemos Nuestra Señora de París en todo su esplendor antes del incendio. Ese rosetón, eso que vemos en el medio, para los que no saben, se llama rosetón y desde adentro se ve más o menos así. Aparece la época de los vitrales, ¿sí? Se hacen estampados con vidrio de color. Esto está en manos de familias de artesanos que van pasando su arte, su oficio en ese momento, de generación en generación, con técnicas antiquísimas, algunas se han descubierto hace poco, técnicas muy complejas de teñido del vidrio y de cómo se iba haciendo con micropartículas de vidrio los detalles, porque no son figuras geométricas al modo de, por ejemplo, Tiffany, ¿sí? Que son, digamos, una línea de arte más del siglo XX que hace vitrales, sino que van a ver en el detalle que ahí están pintados los rostros de cada una de estas figuras, y es un nivel de detalle bastante impactante. Para que tengamos una idea de las dimensiones de Nuestra Dama de París, por adentro es así, muy muy grande.
¿Qué diferencia vemos con el románico? Aparecen estos arcos ojivales. Estos ya no son estos arcos redonditos, sino que son estos arcos, vieron, que terminan como en puntita. Eso permite, no nos vamos a meter en cuestión de arquitectura, que es muy interesante en el gótico, pero permite mayor peso. ¿Y por qué es necesario que este arco? En realidad estos son arcos que son funcionales, no son decorativos. La idea es que soporten el peso de la estructura. Este arco ojival tolera mayor peso. ¿Y por qué es tan importante el mayor peso? Porque las iglesias van a ser mucho más altas. La iglesia gótica, la catedral gótica, crece en altura exponencialmente con respecto a la iglesia románica. Entonces es importante, como es mucho más alta, debe soportar mucho más peso, y este arco ojival lo permite. Sí, hay cuestiones técnicas de arquitectura que son interesantes, no nos vamos a meter ahora en eso, pero es cierto que cuando nosotros veamos este arco es gótico, el arco de medio punto es románico, ¿sí? Veamos la altura. Fíjense la altura de cada uno de estos arcos. Vemos, a propósito, busqué una foto con personas para que tengan una idea de la proporción. Esto es una cuestión, digamos, más allá de inmensa. Es una proporción que es difícil de explicar, ¿sí? El tamaño, y estamos todo el transverso hacia el altar. Bien, este es el nivel de detalle. Bueno, los vitrales está todo recubierto, Notre Dame y las catedrales góticas. Pero lo que uno ve por fuera, que pueden llegar a ser, bueno, un montón de vidrecitos de colores, cuando hace el detalle, una especie de zoom, encontramos que la figura es esto. Esto, por ejemplo, la enfermedad de Santa Genoveva. Hay historias en los vitrales de todo el texto bíblico, historias de santos, historias de mártires, historias de papas. Y vemos como aquí el nivel de detalle, ¿sí? Estamos hablando de vidrecitos muy chiquititos, ¿sí? Y lo que es muy impresionante es que las personas no veían, digamos, este restaurante está muy alto, o sea que no se podían ver. De hecho, debajo hay inscripciones en latín. Es muy bueno, tardaban siglos en hacerse estas catedrales, ¿no? Esto es un retablo muy diferente. ¿Se acuerdan del retablo allá que habíamos visto, que veíamos antes los románicos, que eran tan sencillitos, pintados en madera, que parecían dibujitos infantiles? Esta idea de que la imagen del retablo explicaba la palabra, explicaba la historia del texto bíblico. Bien, fíjense el retablo cómo cambió, el nivel de detalle, cómo está labrado, cómo está esculpido. Fíjense que cada una de las ropas de estos personajes están decoradas con flores, y la flor de lis, ¿sí? Y cómo está decorado con dorado, en muchos casos es oro. Es un estilo imponente, es un estilo que está demostrando poder, y sobre todo es un estilo que está demostrando dinero. Acá está queriendo decir, miren todo el dinero que tenemos, que nos damos el lujo de decorar así a nuestros personajes de un pequeño retablo de madera, que es uno de los tantos que hay en Notre Dame. Otro ejemplo prototípico, y para mí es impactante, del gótico es Sainte-Chapelle, ¿sí? La Santa Capilla, en francés. Es más chiquitita, pero es celestial. Sainte-Chapelle es increíble. Es mucho más chiquitita, está en París también. Es mucho más angostita, es una especie de bonsai, sí, de lo que es el estilo gótico, pero a nivel de imagen es bastante más impresionante que Notre Dame, porque Sainte-Chapelle es un palacio de cristal. Sainte-Chapelle prácticamente no hay muro. Sainte-Chapelle es un palacio de vitrales. Con una altura muy impresionante, mucho más angosta, lo que eso genera la sensación de más altura, y está hecha prácticamente toda en cristal, toda en vitro, ¿sí? Esto, miren lo que son esos arcos de medio punto, el arco ojival, mejor dicho, el arco ojival también, que está sosteniendo toda la estructura. También busqué una imagen con personas para que se den una cuenta de lo que es la estructura, todo en dorado. Ahí está el altar, ¿sí? Esto es desde el piso. Si yo me acuesto, uno ve esta imagen. Es como muy impresionante, ¿no? O sea, es un palacio de cristal. Y estos vitrales de colores van a dar distintas iluminaciones a lo largo del día. No es lo mismo acá que están prendidos los candelabros, y que acá que ya está más oscuro y hay luz de afuera, y acá ya está mucho más oscuro. La luz se filtra por estos vidrios de colores y va a generar en estos pasillos góticos, un clímax, una sensación mística. Imagínense que es la primera vez en la historia que alguien entra a un edificio
y en un lugar hay luces de colores. Ahora uno lo tiene muy naturalizado por los boliches, etcétera, por los teatros, pero imagínense para el hombre medieval de este tiempo que tiene una pequeña casita de madera, y aún la gente de mucho dinero, sacando ya la cuestión de los castillos, que es un poco más tardía, pero las casas medievales durante muchos siglos, aún de quienes tenían dinero, eran muy sencillas, eran casas de madera. De pronto entrar a edificios de este tamaño, de esta envergadura, con esa altura, y que se filtren durante todo el día rayos de colores, porque el sol se filtra por todos esos cristales coloreados y va a generar todo un clímax de rayos lumínicos de distintos colores. Esto genera un clima místico dentro de la iglesia, más esa tremenda altura que da una sensación de pequeñez y que da una sensación de finitud. O sea, uno se siente tan chiquito en un edificio tan grande. Uno se siente, fíjense que las personas parecen hormiguitas en esta foto. La sensación de finitud, de pequeñez, de humanidad, en algo que es tan supremo, tan alto y tan inmenso. ¿Sí? Las catedrales góticas son tremendamente altas y grandes. ¿Por qué? Porque están de alguna manera demostrando la grandeza y la altura de Dios, ¿sí? Frente a la finitud y la labilidad y la vulnerabilidad del humano. Pero en ese transverso y en esa caminata hacia el altar, uno está siendo atravesado por rayos de colores, de luz de colores. Y esto genera un clima totalmente diferente a lo que podía ser en un castillo, lo que podía ser en una casa, lo que podía ser en cualquier otro edificio. De pronto lo que se genera en la iglesia gótica es un clima, por una parte es un clima de vulnerabilidad por el tamaño, de impacto por el poder y por el dinero el que demuestra esa construcción gótica, pero por otra parte esa sensación mística y ese clima extraño generado por las luces de colores. ¿Qué podemos decir entonces del gótico para sintetizar? Que ese, como dijimos, en primer lugar es un estilo francés. No hay gótico puro en ninguna otra parte que no sea en Francia. Es un fenómeno local, es un estilo local. Es urbano, se da en las ciudades. Es real, en el sentido que está ligado a la realeza, sobre todo a todo lo que es la época de los capetos, ¿sí? Ellos quieren no solamente fomentar, sino demostrar una supremacía de dinero y de poder, y lo van a hacer a través, en la alianza con la iglesia, y lo van a hacer a través de este gasto extremo en las catedrales, ¿sí? Y es litúrgico. Ahora, digamos, de alguna manera, bueno, hay una alianza acá de los capetos con la iglesia católica en Francia muy fuerte, y este poder se va a ver también enmarcado y contextualizado en el lugar y en el momento de la liturgia, ¿sí? La figura típica, dijimos, el edificio típico, a diferencia del románico, que es el monasterio, va a ser la catedral. Hay un cambio en la figura central, mientras que en el románico la figura central es Jesús. En el gótico la figura central es María y está representada por estos rosetones. Todas las iglesias góticas tienen estos rosetones, y el rosetón, la rosa, significa María, ¿sí? Ahora María va a pasar a ser el centro de la escena. La importancia de la luz. Si en el gótico se descubre todo lo que uno puede hacer con la luz, ya no es la pintura, ya no es la escultura, no es el mármol, no es el oro, sino que uno puede hacer construcciones con la luz. La luz se usa como si fuera pintura. ¿Sí? Los artesanos empiezan a trabajar y a generar efectos y a proyectar luz y luces. Y se construye con la luz, algo tan abstracto como la luz. Hay una fuerte verticalidad, todo va hacia arriba. Fíjense que todas las líneas nos conducen hacia arriba. Es una construcción y es una visión del mundo que nos conduce, nos está queriendo decir que tenemos que ver hacia arriba, hacia lo celestial. Sí, ahí hay toda una cuestión simbólica que viene también del románico. Y esta cuestión de que aparece el arco ojival como característico para poder, me parecen notificaciones espantosas, la cuestión esta del arco ojival como para sostener
este peso de estas iglesias tan altas. Ahora, ¿qué está pasando en estos siglos? Estamos hablando del siglo XIII, del siglo XIV, como mucho. ¿Qué está pasando en otras partes? Bueno, el gótico, dijimos, es un fenómeno francés. ¿Y qué está pasando? Bueno, en Italia, más que nada en el sur de Italia, vamos a estar atravesando lo que se llama el Trecento. Digo el sur de Italia porque es ahí donde se va a gestar después ya prontamente el Renacimiento. En el norte de Italia vamos a tener otro fenómeno. Pero en el sur de Italia se está generando el Trecento. Es todo lo que pasa durante el año 1300, que es el siglo XIV, y lo vamos a tener digamos, tal vez la figura, digamos, característica, y algunos lo llaman historiadores el padre del Renacimiento, porque marca un quiebre entre el románico y el Renacimiento. Es algo así, Giotto, como el puente, algunos dicen, que es el puente Giotto entre el románico y el Renacimiento. Es Giotto. Esto es un políptico, ¿sí? O sea, es una figura armada por varias figuras independientes que entre todas forman un conjunto, un todo. Está en el Museo del Vaticano, y vemos algunas cuestiones que todavía quedan del románico. Por ejemplo, la cuestión jerárquica, ¿sí? La perspectiva jerárquica. Acá está Jesús, es más importante, y si es más importante, ¿cómo es? Más grande. Estos angelitos están más atrás. Entonces, si están más atrás, ¿cómo los dibujamos? Más arriba, ¿sí? Entonces, ahí está la perspectiva caballeresca. La cuestión del orden y de la matemática. Fíjense también cómo se respetan las proporciones, la misma cantidad de ángeles de un lado que del otro. Las figuras, si uno las quiere partir en cuatro, en general tienen tienden a respetar una cuestión bastante geométrica y proporcionada. Sigue el dorado de fondo. Esto viene de la influencia bizantina, ¿sí? El dorado como símbolo de la trascendencia, ya lo estuvimos viendo con algunas cuestiones de filosofía. También esta cuestión simbólica, el dorado que significa infinito, trascendencia, el número que está queriendo, ya podemos hacer algunas lecturas más filosóficas. Acá el número es símbolo y alegoría de la proporción y de las leyes de Dios. Pero Giotto hace cosas por ahí diferentes. Acá todavía está bastante ligado al románico, pero aparecen cosas de este tipo. Esta es la Anunciación a Santa Ana, es la historia bíblica, los que tienen alguna formación cristiana, de que está en el Antiguo Testamento. Ana es una mujer estéril que es vituperada y humillada por la otra mujer en la época en la que se permitía la poligamia de su marido, Eneas, y que tenía muchos hijos, y se burlaba de ella, ¿sí? Todos los años, de que ella no quedaba embarazada, y se iba siendo vieja y era estéril. Entonces ella hace un pacto con Dios y le pide a Dios que si Dios le da un hijo, ella lo va a consagrar, ¿sí? Entonces acá tenemos, esta es la anunciación cuando un ángel le dice a Ana que finalmente va a quedar embarazada. Esto parece una cuestión así como bastante simple, pero si uno analiza vamos a encontrar muchos elementos que son, por una parte, características del románico, pero por otro ya de algo nuevo que viene y se avecina. ¿Qué encontramos, o sea, en este sentido, Giotto como puente? ¿Qué encontramos acá? Encontramos acá la cuestión simbólica. Que, bueno, que hasta ahora venían como en el románico, bueno, que acá de alguna manera esta mujer, que es una especie de esclava o de sirvienta, tiene las piernas abiertas. ¿Esto qué significa? Bueno, esta es la forma en que las mujeres tradicionalmente tienen a los hijos, pero ¿qué pasa? Justamente Ana está arrodillada y no puede, ¿sí? Entonces hay una cuestión como simbólica, que hay una especie de alusión al parto. Fíjense que Ana es la figura importante, así que hay una perspectiva jerárquica. Ana es más grande que el resto de las figuras. Pero acá también encontramos algunas cuestiones interesantes. Fíjense que esto no parece una casa real, esto parece un escenario. Hasta ahora no habíamos encontrado casas o arquitectura en el románico. Sí, pues nosotros no nos vamos a ir ahora al otro power, pero ¿se acuerdan que el románico parecían las figuritas como sueltas? También en el arte bizantino lo mismo, y en el paleocristiano lo mismo, como una especie de mundo, o sea, no muy concreto. O sea, es más el tema de los pies áureos, de que no están apoyados, pero no daba la sensación de un ambiente real, como que uno no sabe. Dijo, dice la infancia de Jesús, el retablo, cuando están ahí, la duda de Santo Tomás, y no sabemos bien dónde están, no nos da una sensación de un lugar real, sí, geográficamente ubicable. Bueno, acá comienza a aparecer la arquitectura
en los dibujos, en las pinturas. Y esto es Giotto, uno de los primeros que aparecen. Claro que la arquitectura parece como un escenario, no parece una casa muy real, parece más una escenografía de teatro, como para darnos la sensación de que eso es una casa. Pero no se olviden que subyace la idea de que esto es pedagógico, esto es para enseñarle a alguien la historia de Ana. Entonces, para que esté, bueno, se dé la idea más o menos de que estaba dentro de una casa. O sea, todavía está esta cuestión medio, subyace esta idea de que la imagen explica la palabra y que es para darte una sensación, una idea de que Ana está dentro de una casa, y no es que quiero realmente dibujar la casa real verosímil como si fuera una copia de lo que realmente pasó. Pero empiezan a aparecer figuras, componentes nuevos, ¿sí? Hay expresiones, fíjense que hay una expresión en esta que es una sirvienta, una esclava, hay una expresión en Ana. Ana se ve como una señora mayor, a diferencia de esta mujer que se ve más joven. Entonces, bueno, de pronto ya dejan estas figuras de parecer tan isomórficas y todas iguales como en el románico, y empiezan a tener edad, empiezan a tener expresión, y esto es un pasaje, ¿sí?, de lo que va a ir pasando hacia el Renacimiento. Esto también es Giotto, que es la expulsión de Joaquín del Templo. También fíjense que ya tenemos edad, tenemos expresión en el rostro, otra vez aparece la arquitectura en la imagen, que hasta ahora en el románico esto es nuevo, esto es un quiebre con respecto al románico. Y piensen que acá no hay gótico, por eso digo, estoy haciendo referencia al románico. Esto es el after del románico para el sur de Italia. Que aparezcan expresiones, que aparezcan figuras un poco más voluminosas, la sensación de dar un poquito más pliegues en la tela, el color ya no es plano, hay matices. Fíjense que en el románico el color era puro, igual el color es vibrante. El azul todavía está esta cuestión simbólica, el azul como infinito, como el cielo, esta cuestión de la trascendencia, hay mucho dorado. Pero ya está bien, ya empiezan a aparecer algunas cuestiones de transición. ¿Qué podemos decir entonces del Trecento? Que si bien hay algún que otro autor, por ahí el más conocido es Giotto, permanece la perspectiva jerárquica, permanece la caballera, el fondo dorado, lo mismo que en el románico, un espacio simbólico también como el románico, pero los rostros están más vivos y aparece la arquitectura, ¿sí? Eso ya es un cambio con respecto al románico y empieza ya a generarse otras cosas. Y por último, lo que vamos a ver hoy en este maratónico recorrido de unos cuantos siglos de historia del arte va a ser el gótico internacional. ¿Qué es el gótico internacional? El gótico internacional es lo que está sucediendo en los del resto de los países de Europa, que no es Francia, que es el gótico propiamente dicho, y que no es el sur de Italia, donde estamos con el Trecento. O sea, el gótico internacional lo vamos a encontrar en Alemania, muy en los Países Bajos, algo en Inglaterra, algún representante en el norte de Italia, ¿sí? Pero el gótico internacional es todo lo que no es el gótico francés, que está sucediendo en el resto de Europa. Algunos ejemplos, y esto es muy bonito lo que viene ahora. Este es un libro de horas. Eran muy famosos y muy conocidos los libros de horas. ¿Qué son los libros de horas? Después lo googlean porque es bastante interesante. Estos eran encargados por obviamente gente de mucho dinero, ni siquiera burgueses, eran encargados por nobles o aristócratas, pues había muchísimo dinero en cargarlo. Era una especie de libro personalizado, ¿sí? Se hacía directamente para alguien, en este caso es el duque de Berry, que es de Berry en realidad, ¿no? Porque es francés, Berry. Que se lo encarga a los hermanos Van Limburg y parece que ellos mueren por una peste y después dicen que lo continúa Van Eyck. No se sabe bien si Van Eyck o no continuó, porque es un pintor de Flandes muy conocido. Hay varias teorías, algunos dicen que el libro lo terminó Van Eyck y otros que no. La cuestión que, como les decía, el libro de horas es una especie de libro personalizado, con una especie de calendario que va mes a mes y día a día, podríamos decir como una especie de agenda, donde aparece el calendario cristiano, pero como estamos en una época muy sincrética y donde está muy mezclado lo herético con lo cristiano, con el sincretismo, con lo hermético, con lo pagano, en muchos casos en estos libros de horas, que son en realidad un libro de oraciones, el libro de horas es una especie de calendario, de agenda, como si fuera un libro de especie devocional, para tener día por día con un salmo diferente, una oración diferente. Es más, algunos venían por horas, la oración de la mañana, del 3 de noviembre, la oración de la tarde y la oración de la noche. Ahora, muchas veces como en esta época tan sincrética, por ejemplo, aparecía en este mismo libro de horas religioso y cristiano,
Aparecía también, por ejemplo, las posiciones de las lunas o el horóscopo de cada mes. ¿Sí? Y aparecían cuestiones de los astros, digamos, junto con esto, porque estamos en una etapa, en esta Edad Media, bueno, está recogido esto por varios autores, en el que había unas creencias muy sincréticas y muy mezcladas, ¿sí? Estaba muy mezclado el paganismo con el cristianismo, etc. La cuestión es que estos libros de horas se encargaban artistas, eran hechos a mano, fueron una especie de libro de oraciones, y fueron muy, digamos, famosos durante toda la Edad Media, pero cobran tal vez una importancia muy especial durante ya esta etapa, que podríamos decir ya una alta Edad Media, porque se vuelven mucho más iluminados. Cuando decimos más iluminados es más ilustrados. Hasta ahora eran libros con oraciones. Sí, a lo sumo tenía una otra letra capital, ¿sí? Esta famosa primera letra que se hacía dibujada, o alguna ilustración, pero ahora empiezan a ser particularmente libros de iluminaciones, de oraciones, pero con ilustraciones, y se encargan artistas específicos. Pero miren esto, qué interesante, a diferencia de lo que habíamos, o sea, lo último antes de esto es el románico. ¿Ustedes se acuerdan lo que era la figura del románico? Esos retablos dibujados que parecían tipo dibujitos infantiles, simples, bidimensionales, todos con el mismo rostro, sin un escenario, con colores planos. Miren lo que es esto que está pasando acá. Aparece los matices en el color, colores vibrantes, las figuras estilizadas en distintas posiciones, con distintas edades en el rostro. Bueno, esta cuestión siempre, fíjense que la cuestión estilizada, ¿no? Que esto es bien gótico. Las figuras son todas muy altas, como las catedrales, ¿sí? Las figuras se van para arriba, ¿sí? Es toda una estética esto en este tiempo. Miren esto, bueno, acá tenemos la cuestión del horóscopo que les decía, ¿no? Y es un libro de oraciones. Miren esto, o sea, lo anterior a esto inmediatamente es el ay, me spoileo. Es el románico. ¿Ya se acuerdan lo que era el dibujo del románico? Miren lo que es esto. Un dibujo con fondo, con escenario, parece la naturaleza, los detalles. Bueno, esto tal vez ahí estoy un poco sesgada porque soy como muy fanática del arte flamenco, pero esto no podía pasar si no era en manos de los flamencos. O sea, fíjense la diferencia, lo que está pintando con todo cariño, lo que está pintando Giotto, que es muy bonito, pero en esta misma época, Van Lemburg y Van Eyck, son todos pintores flamencos, están pintando esto. Hay un salto, y de hecho algunos revisionistas, con los que estoy bastante de acuerdo, dicen que el verdadero renacimiento no fue el italiano, sino el flamenco, o sea, el de los Países Bajos. Que el que marca un hito en la historia del arte no es solamente el renacimiento italiano, sino que el renacimiento flamenco no tiene nada que envidiarle al renacimiento italiano. Esto está pasando unos cuantos años antes del renacimiento italiano. Nada, eso me parece increíble. ¿Qué está pasando? ¿Qué es el gótico internacional también? Salgamos ahora un poquito de Van Eyck. Esto está pasando en Alemania, ¿sí? Lochner, la adoración de los magos. Esto es bien típico. Ustedes cuando ven pinturas que es todo dorado, bueno, ya pueden ir enfocando para el lado de que, y con unos rostros que no son tan esquemáticos y tan, podríamos decir, de un dibujo tan simplificado como el románico, ya podemos pensar inmediatamente en el gótico internacional. Si fondos dorados, todo dorado. Bien, esto es bien característico. Miren acá. Bueno, esto es Alemania, ¿sí? Esto es la versión de los magos. Miren los detalles, ya aparecen, ya no tenemos perspectiva caballera, todavía un poquito sí de perspectiva jerárquica. Miren que María es un poquito más grande que los que están alrededor, pero digamos, hay una transición. Y por último tenemos, les traje mucho más para mostrar, pero para no hacerlo tan largo, me llevamos 28 minutos. Que es el díptico de Wilson, esto es en Inglaterra. Ricardo II le encarga este díptico, o sea, esta composición de dos imágenes por separado, a un autor que no se sabe bien quién fue el artista. No hay mucha data con respecto a eso. Este es el propio Ricardo, que estos son los que están al lado, son los patronos de él, y él se presenta frente al niñito Jesús. Esto también es algo que va a empezar a pasar por fuera de Italia, que son como mucho más
respetuosos con las cuestiones religiosas. Vamos a ver ya después en el Renacimiento flamenco que los humanos se ponen a la par de las figuras religiosas. Acá está el rey Ricardo parado mirando al niñito Jesús de frente. Bien, esto en Italia hubiera sido impensado, no suele esté postrado o atrás de algo, nunca hubiera hecho. Esto empieza a aparecer justamente porque no es Italia, ¿sí? Donde la religiosidad se vive diferente. Entonces acá, digamos, no es el catolicismo italiano, digamos, acá estamos muy lejos de Roma, y sí, Ricardo se siente capaz de ponerse frente a Jesús así como cualquier otro y mirarlo a los ojos. Y es el niñito Jesús y la Virgen, están a la misma altura. Bien, ¿qué tenemos entonces en el gótico internacional? Como todo el gótico es una pintura aristocrática, es una pintura de la gente de mucho dinero, exhibe poder, chicos. Esto es oro, este azul era carísimo, el fondo, la mayoría de los fondos dorados son oro. Esto está exhibiendo poder, más allá del gótico de los capetos, el gótico en todos lados, el gótico es poder y es dinero. La cuestión simbólica, el dorado siempre como símbolo de la trascendencia, el azul como símbolo celestial, la alegoría, sigue toda esta cuestión que ya hemos visto con San Agustín, con Juan Escoto, etcétera. Acá aparece, y esto sí lo vamos a señalar ahora porque es lo que vamos a ver ahora en la próxima clase ya de filosofía, la cuestión del color y de la luz. La cuestión del color y de la luz. Fíjense que ahora las imágenes, acá aunque no tengamos videcitos de colores, el color es nítido y el dorado proyecta mucha luz porque es metálico. Esto proyecta mucha luz, a diferencia de la opacidad de las imágenes románicas, aunque acá no tengamos vidrios, acá hay proyección de luz porque esto es metálico y refleja luz. Acá no tenemos dorado, pero tenemos muchísima luz por el color y por los colores vibrantes. Fíjense cómo vibran estos colores y lo iluminados que son. Miren acá lo mismo, esta cuestión de luz. Y otra cuestión, diferencia del románico, chicos, esto es bello, es lindo de ver, no es una cuestión solamente ilustrativa. ¿Te acuerdan del románico esta idea que era la imagen era para explicar el texto bíblico? La imagen era para la Biblia pauperum, o sea, la Biblia para el pobre, que es un alfabeto, que entonces como no entiende el latín le explicamos con dibujitos. Y el dibujito tiene que ser simple para que entienda. Acá estamos ocupados, o sea, digamos, en sentido, acá si nos ponemos la camiseta del gótico, de que esto, además de explicar la historia bíblica, porque imagínense, vean que la historia bíblica acá arriba, ¿sí? O como nos pasaba con Santa Genoveva, acá nos pasaba no, acá no está Santa Genoveva. Santa Genoveva está en unos laterales. Imagínense que Santa Genoveva, allá arriba, a 20 metros de altura, el pueblo no la ve. Lo que estamos buscando es, primero, demostrar cómo podemos pagarle a alguien para que haga algo que posiblemente no se vea. Pero además queremos que sea algo bello. Acá estamos buscando que sea linda la catedral. Esto, queremos que sea atractiva, que la gente se maraville, que se sienta seducida, que sea bonito venir. Así que esto queremos que sea lindo. Las iglesias románicas dan miedo, son oscuras. Hay ahí demonios, cosas. Esto es bonito, acá también hay, pero están del lado de afuera. Vamos a ver la próxima clase. Pero acá, miren, siéntense acá, miren para arriba. Acá dan ganas de estar. Diferencias iglesias oscuras, románicas, de piedra, tan pesadas. Esto es liviano, es etéreo, es dorado, es brillante, tiene color. Va a haber una noción diferente de la idea de belleza. Entonces quedémonos con esto porque vamos a leer algo de Santo Tomás y de otro autor la próxima clase. Entonces quedemos con la idea del color y de la luz y estas imágenes que son lindas de ver. Y estas iglesias que nos dan ganas de ir y que no dan miedo y que no son oscuras y que no nos aterran, sino que son bellas. ¿Sí? Vamos a quedarnos con esa idea. Bueno, cerramos el gótico internacional, que como les decía es Alemania, Países Bajos, Inglaterra, algo de España, que no lo puse, y tal vez algo del norte de Italia. Vimos el gótico y algo del Trecento. Y cerramos la clase hoy, que quería que fuera de media hora, fue de 34 minutos. Bueno, cerramos acá, no hay nada para leer con esto. Así que solamente una bibliografía complementaria como para el que tenga curiosidad, ¿sí? Cerramos la clase acá, nos vemos la próxima. Que estén todos muy bien.